¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a una entrevista de la semana. Hoy desde Hotel Tierra del Fuego en plena costanera en la ciudad de Quellón. Hoy con un gran invitado. Se trata del fiscal regional, don Marcos Emilford Konoff. ¿Cómo está, fiscal? Gusto de saludarle. Bienvenido a la entrevista de la semana. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ramón. También un saludo muy cordial a todas las personas que viven en Quellón y en los alrededores. Para mí es muy grato estar acá, me encanta estar en la isla y bueno, por razones profesionales sin duda y por las tareas que me toca cumplir estoy ahora acá y aprovecho también de poder estar en su programa. ¿Le gusta nuestra región? ¿Mi región? Sí. A mí me encanta mi Desde región. el 2006 o 2007 está con nosotros. No, yo asumí el cargo en el mes de noviembre del año 2011. Ah, 2011. Yo llevo aproximadamente en el cargo 6 años y medio aproximadamente. Ya para el séptimo entonces, ¿se queda con la capital porque usted es oriundo de allá? ¿O se queda en nuestra región? No, la verdad es que yo me crié en Valdivia, luego estudié en la Universidad de Concepción, luego, pero mi familia también está en Osorno. Ah, Luego estuve como fiscal y cumpliendo funciones profesionales siempre en Santiago y luego como fiscal regional en la 10ª región. Antes la 10ª región abarcaba hasta Valdivia, ¿sí? Yo cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Y todos mis recuerdos son de la 10ª región desde Valdivia a Quellón. Desde Valdivia Así Quellón, es. sí. Abogado estudió en la Universidad de Concepción. Así es. El pregrado lo hice en la Universidad de Concepción y los posgrados lo he hecho el magíster en Derecho Público con mención en Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Diego Portales la especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. ¿Cómo ingresa al Poder Judicial, en este caso a la Fiscalía usted? A ver, cuando yo me recibo de abogado, donde me incorporo primero profesionalmente es a Carabineros de Chile como oficial de justicia. Yo trabajé aproximadamente 8 años en Santiago como asesor del auditor general de Carabineros y ministro de la Corte Marcial, implementando también, y me tocó en ese contexto implementar el proceso de reforma al sistema de justicia penal. Y es por eso que desde Carabineros entonces tuve la oportunidad de participar activamente en la construcción del sistema de enjuiciamiento penal nuevo. Y ahí nace mi pasión también por el sistema acusatorio. Y es a raíz de eso que desde Carabineros luego, participando incluso en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde me tocó participar respecto del el título relacionado con las policías en el Código Procesal Penal, diseñar procesos de capacitación interno, me tocó implementar las primeras unidades integrales de investigación a nivel de Carabineros en Antofagasta, en las primeras regiones, y la verdad es que fue un trabajo bastante interesante, muy arduo y muy intenso, entendiendo que lo que estábamos haciendo en ese momento era construir un sistema de justicia penal para un Chile y para un Estado democrático de derecho. Nos parecía que el paso era tremendamente sustancial y yo estaba muy comprometido como oficial de justicia, aun cuando yo era básicamente un oficial de justicia de muy bajo grado, pero me fui formando en la especialización. Entonces, cuando luego la reforma procesal penal llega a Santiago y se abren los concursos el año 2004, yo no dudé, yo tenía que postular. Yo le digo a las personas que ingresan a la institución cuando hablo con ellos, y se ríen muchas veces o lo toman con sorpresa o no lo entienden. Yo les digo, yo soy el único fiscal que no soy abogado yo. ¿Cómo es eso? Yo soy fiscal. En el año 2004 ingresa en el mes de agosto a la Fiscalía, en este caso como fiscal adjunto en la Fiscalía Metropolitana Sur. Ese fue su primer trabajo en una fiscalía. Así es, fue uno de los 13 primeros fiscales nombrados en la región metropolitana. Antes, cuando estaba en el proceso de capacitación, me solicitaron que fuera a trabajar a Temuco. Entonces estuve trabajando varios meses en Temuco, a propósito de algunos inconvenientes que habían tenido en la 9ª región por el caso Lavandero. Me mandan de Santiago, estuve allá, entonces luego vuelvo a Santiago, a donde yo estaba, digamos como oficial de delitos, o sea, como fiscal de delitos violentos y sexuales. Y en ese contexto me tocó tomar el primer turno telefónico de la zona sur, que eran todas las comunas de la zona sur. También en ese contexto recuerdo que la primera audiencia que se realizó en la región metropolitana la tomamos el fiscal Pedro Ortustegui en aquella época y yo.
fue un delito de robo por intimidación, fue una audiencia de control de detención en la mañana, y todavía quedan muchos registros en internet de ese evento, porque el Centro de Justicia todavía el Centro de Justicia en Santiago, digamos que esta edificación grande donde convergen defensores, fiscales, querellantes, abogados, ¿verdad?, imputados, víctimas, etcétera, y donde están los tribunales de justicia en materia penal, se están todavía construyendo. Entonces habían pasarelas, había un sector habilitado, otro no. Entonces hay una nota que es muy gráfica, sería entre martillazos. Un verdadero laberinto para ingresar. Entre martillazos, ¿verdad? Y entre clavos. ¿Y quién ganó esa? ¿Usted o la Defensoría? La verdad es que a mí no me gusta hablar de ganar o perder en el sistema penal. ¿Cómo lo toma? Lo que nosotros solicitamos fue, formalizamos investigación, solicitamos la prisión preventiva y se decretó la prisión preventiva del imputado y un plazo de investigación que fue el que solicitamos nosotros. De esa perspectiva, nuestras pretensiones, lo que nosotros solicitamos al tribunal, no fue concedido en esa primera audiencia. Y estaba todo el mundo presente, porque era un hito para la reforma el hecho del inicio en la región metropolitana. Quedé pensando cuando me dijo que no es abogado, es fiscal usted. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que quiero graficar con eso, sin duda, yo soy abogado. El tema es que un fiscal tiene que tener a mi juicio, algunas condiciones distintas que sin ser un abogado solamente. Dice relación con la vocación, dice relación con la convicción y dice relación con los valores. El 27 de octubre del año 2011 asume como fiscal regional de esta región de los lagos. ¿Participó de un concurso ahí o fue nombrado directamente? No, nosotros para ser fiscales regionales tenemos, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley Orgánica 19.640, nosotros, las Cortes de Apelaciones respectivas de la región, llaman a un concurso público. Y todas las personas que cumplan con los requisitos que señala la ley, bueno, la Constitución y la ley, pueden participar. Por lo tanto, intervienen primero la Corte de Apelaciones. Ahí uno hace una ponencia frente a la Corte y señala cuáles son las directrices, cuál es su proyecto de fiscalía. Luego se produce una votación por parte de los ministros de la Corte. Una vez que votan los ministros de la Corte, se forma una terna. Esa terna es remitida al fiscal nacional, que en esa época era Sacha Sarraz, y de esa terna decide un nombre. Y en ese caso, ¿verdad?, se decidió por mí. Una vez designado, entonces, el fiscal regional dura 8 años en su cargo y tiene las funciones del Ministerio Público en la región respectiva. Y acá hay algo de la construcción que es bastante interesante, y que no se conoce mucho. Que es algo que a mí me llama la atención, que después de 18 años de sistema acusatorio en el país, y todavía no se haya explicitado claramente esto. De acuerdo a la construcción del sistema y de la fiscalía, los fiscales regionales somos quienes detentamos la acción penal y las funciones del Ministerio Público en la región respectiva. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que permite entonces que se pueda generar a nivel regional una política criminal específica para determinados fenómenos delictuales. Y es por eso precisamente que los resultados que usted puede observar, si se mete, puede verlo en la página web del Ministerio Público, los resultados de las distintas fiscalías regionales en el país no son iguales, son distintos, porque precisamente los impulsos, los acentos son distintos, dependiendo de la política criminal que implemente o deje de implementar un fiscal regional. En este caso, yo he implementado una política criminal que tiene determinados pilares bastante claros y que son los niveles de exigencia y de estándares mínimos que yo impongo a nivel... esta es una institución jerarquizada además, que yo delineo a nivel de la institución en la región. ¿Quién le entregó el cargo a usted? Alberto Ayala me lo entregó. ¿Cuántas fiscalías tenemos en la región? 12. Usted es el papá y tiene muchos hijos y tiene que darle a todos el cariño. Sí, lo que pasa es que si usted me habla de hijos, yo tengo además 4 hijos. Entonces, 4 hijos. Además tengo muchos hijos. Porque además yo creo mucho en el matrimonio, entonces me he casado varias veces también. Entonces tengo varios hijos, pero sí, yo no necesariamente tengo un estilo tan paternalista, y no llamaría a mis hijos a los fiscales y funcionarios. Pero sí tengo un grado de cercanía importante con ellos y la verdad es que... Hay fiscalías grandes y fiscalías pequeñas. Pero todas son igualmente importantes. Hay fiscalías que tienen mayor ingreso
y otras que tienen menor ingreso de denuncia, y por lo tanto las dotaciones de las fiscalías también varían en la región. Esta es una región tremendamente grande desde el punto de vista de la extensión territorial. Tenemos 4 provincias, desde Osorno hasta Palena. Yanquihue, Osorno, Yanquihue, Palena y Chiloé. Exacto. Usted ya está a punto de cumplir su 7º año. Así es. ¿Cómo se ha avanzado esto? Hablemos de región y terminemos en Chiloé. ¿Cómo se ha avanzado, fiscal? Bueno, una de las cosas que yo creo que es sumamente importante siempre poner sobre la mesa es hablar desde lo concreto, ¿verdad? Porque uno de los principios que tiene que siempre existir es un tema de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde esa perspectiva, nosotros hemos impulsado una política criminal que está basada en estos lineamientos, que son nuestros, son de nuestra región, y que nosotros tenemos como convicciones muy profundas. Lo primero es una persecución penal objetiva, porque es la garantía del ciudadano. Nosotros somos un órgano independiente. Nosotros debemos investigar con igual celo lo que perjudica al imputado, pero también lo que le favorece. Nosotros debemos investigar con objetividad. Pero una vez que tenemos convicción respecto a la responsabilidad penal, tenemos que actuar con convicción y con firmeza. Por lo tanto, para que entienda una persona, ¿verdad? Nosotros, desde la perspectiva del ejercicio de la acción penal, somos una fiscalía dura. Y eso se refleja en determinados indicadores o determinados en los resultados. Le doy un ejemplo. A nivel del país, ¿verdad? A nivel del país, el promedio de condenas, de sentencias condenatorias de un año, ¿verdad? El porcentaje, y uno lo puede mirar en esto, en la estadística, digamos, que aparece oficialmente, bordea el 12%, 13% a nivel nacional. Y hay regiones que incluso están por bajo del 10%. Nosotros en esta región tenemos porcentaje de condena por alrededor del 22%. Es decir, estamos hablando del doble. Eso muestra una intensidad en la persecución penal. Eso no solamente se logra a nivel de convicciones, sino que a través de instrucciones generales que el fiscal regional, como fiscal regional, ha impartido en la región, buscando, por ejemplo, restringiendo en algunos casos la posibilidad de descriminalización vía principio de oportunidad. Entonces, no perseguir por distintas razones que el código permite, pero que a mi juicio, ¿verdad?, se debe perseguir esos hechos. Y así una serie, priorizando líneas de persecución penal, como son en nuestro caso la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, los delitos de robo, los delitos de tráfico, y aquellos que afectan nuestra región de manera más importante, que son fenómenos delictuales asociados al sistema, a la producción de la región. ¿Y el índice pero déjeme terminar. Por ejemplo, que son los recursos hidrológicos, los delitos asociados a recursos hidrológicos y también aquellos asociados a la vigilato. Si nos llevamos a judicialización, ¿cuánto se lleva a tribunales? Nosotros llevamos a tribunales un altísimo porcentaje y estamos siempre dentro de los 3 primeros lugares a nivel nacional, a nivel de persecución penal y a nivel de judicialización. Y en violencia intrafamiliar, por ejemplo, en violencia de género, que para mí es una prioridad. Nosotros somos la región que más condena al país. Nosotros somos la región que más lleva los casos a tribunales del país. Y eso es una definición político-criminal que tiene un resultado concreto. En delitos sexuales. Que los delitos sexuales, donde un altísimo porcentaje de las víctimas son niños. Para mí resulta inaceptable la comisión de estos hechos. Y por lo tanto, existe una política criminal que, por un lado, busca la persecución penal intensa, y por eso somos la región que también más lleva los casos de delitos sexuales a tribunales y la región que más condena al país. Y eso es algo que se prueba, ¿verdad?, a nivel con dato duro. No es algo que yo pueda las cifras afirmar. Marcan eso. ¿Y en Chiloé, fiscal? En Chiloé se responde al mismo parámetro regional. ¿Qué es lo que dentro Chiloé, de las 4 provincias, cómo está Chiloé? Sí, pero antes de entrar a Chiloé, déjeme decirle algo más. Porque hablamos también hablé de la severidad en la reacción del sistema o de la fiscalía respecto al delito. Pero eso no tiene sentido en nuestra visión si no lo hacemos de mano de la víctima, porque para mí la víctima es fundamental. Y por eso quiero decirle, y aprovechando esta instancia, porque una de las cosas que yo creo que nos falta como fiscalía es tener mayores espacios de comunicación y de cercanía con las personas.
Eso le iba a preguntar, ¿qué está Noso- pendiente de eso? nosotros no somos un órgano o un organismo público incoloro. Ya. Nosotros tenemos convicciones. Y la convicción nuestra es estar de la mano de la víctima. Yo quiero ¿Se ha la víc- avanzado en eso entonces? Absolutamente. Y yo quiero que las víctimas, y quiero acercarme, y eso es lo que le pido a los fiscales, acérquense a la comunidad, acérquense a la Junta de Vecinos, abran las puertas a la Fiscalía, escuchemos más. Nosotros representamos a la sociedad, pero eso no significa que para nosotros la víctima sea indiferente. La víctima le da ojo a nuestra investigación. ¿Y qué hay pendiente todavía? Nos queda mucho por avanzar. Nosotros acabamos de mejorar, por ejemplo, la forma en que tratamos a los niños víctimas de delitos sexuales respecto, por ejemplo, de las pericias psicológicas, de las pericias psiquiátricas. Pusimos mudas de ropa en los lugares o centros hospitalarios donde se hacen, por ejemplo, las pericias sexológicas. Eso lo hicimos en un programa regional, porque nosotros incautábamos ropa para efectos de perseguir el delito. Pero ¿qué pasaba con la víctima? Esa es una creación de... Es- armamos creación de Es ustedes. una creación nuestra esta región. ¿Y se está copiando en otra región del país? Sí. De hecho, yo oficié en su oportunidad con este modelo que busca cobijar, que busca entender que el proceso penal es más que simplemente ir a un juicio o una cosa alambicada, sino que esto tiene sentido en la medida en que lo hacemos de la mano de las víctimas, y también los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en esto, y con comprensión de la comunidad. Nosotros trabajamos para la comunidad, y es por eso que nuestras decisiones tienen que estar siempre tienen que tener mucho contenido social. Y por eso también tenemos programas, por ejemplo, como las salidas alternativas con compromiso social. Ahora vamos a ir, a través de la suspensión condicional de procedimiento, vamos a hacer una actividad, entiendo, aprovechando que estamos acá, relacionada con eso. Entrega de leña, ¿verdad?, a un hogar, por ejemplo. Yo estaba en entrega de colchones. No es nuestra tarea principal, pero si el proceso penal puede servir también para otros fines de compromiso social, ¿por qué no utilizarlo? ¿Y cómo lo toma la gente eso, el beneficiario? La experiencia nuestra ha sido extraordinaria. Lo sorprende. Sorprende. Nos sorprende. Obviamente. Es una sorpresa porque existen muchos organismos, muchos hogares, muchos lugares que hacen un gran trabajo de sensibilidad social, pero con una carencia enorme de recursos. De tal manera que si nosotros podemos ayudar en algo, sin duda que lo vamos a hacer. Y todos estos modelos son creación nuestra. Y estos modelos no tienen ningún otro propósito que el sentirnos y acercarnos siempre más a la comunidad a la cual nosotros representamos. Estamos conversando con Marcos Emilfort, él es el fiscal regional, hoy nuestro entrevistado de esta semana, desde Hotel Tierra del Fuego, en plena costanera aquí en la comuna de Quellón. Una pausa y ya retornamos nuevamente para seguir conversando temas de interés. Ya estamos de retorno en la entrevista de la semana, en directo desde Hotel Tierra del Fuego, en plena costanera, hoy con un entrevistado que ha llegado desde la ciudad de Puerto Montt, nuestro fiscal regional, don Marcos Emilfort. Seguimos conversando con él. Estábamos al otro lado del canal de Chacao. Crucemos el canal, pues, fiscal. Y Chiloé, ¿cómo estamos? Bueno, Chiloé, nosotros tenemos fiscalía en Ancud, en Castro, ¿verdad?, en Quinchao y acá en Quellón. Uno de los pasos que hemos dado nosotros como institución, que es bastante importante, es que pasamos a ver cómo está avanzado la construcción del edificio nuestro en Ancud. Va a ser, yo creo que nos estamos trasladando, ya está construido, están terminando las terminaciones. Es un diseño tiene un diseño especial para la atención de público, para las víctimas más vulnerables, para los niños también. Tiene unos estándares que son superlativos para la atención de la comunidad y para la dignidad de mis funcionarios fiscales. Y de esa perspectiva es un aporte también a la provincia, y es la primera fiscalía que se construye en Chiloé. ¿Y participaron ustedes en el diseño con algunas ideas? Pero absolutamente. De hecho, cuando se construye la fiscalía se hace con unos fondos que están asignados al Ministerio Público en un fondo nacional. Por lo tanto, el impulso que hemos dado nosotros para construir la región ha sido importante, y cada vez que lo hacemos
nosotros participamos o tratamos de se licita el diseño, pero dentro de las condiciones arquitectónicas nosotros tratamos también de influir. Y es por eso que ahora se llamó a licitación de diseño para la construcción de la Fiscalía Local de Castro. Oiga, ¿y cuándo? Y aquí, y yo le pedí al arquitecto que trabaja en la Fiscalía junto al director ejecutivo regional, yo le pedí, hagamos una fiscalía, construyamos porque el terreno, ¿verdad? Y lo tenemos, ¿verdad? Ahora ya está lanzado, ¿verdad? El diseño, y yo espero estar comenzando la construcción de la nueva Fiscalía Local de Castro el próximo año. Yo lo que espero es una construcción que tenga una identidad chilota. Eso es lo que espero. Eso es lo que le pedí al director ejecutivo regional que trabaja conmigo y también a la directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Habla que no sea tanto cemento, habla de eso. Algo que tenga identidad, ¿ah? Que genere un entorno o que sea un lugar donde si alguien pasa por fuera lo identifica como de Chiloé. Y hay empatía en eso, exacto, definitivamente. Y también ahora acá en Quillón nosotros tenemos ya... Está el lechero ahí, ¿eh? Se está perdiendo el lechero. No se está perdiendo nada. No se está perdiendo nada. De hecho, llamamos ahora, dentro de los próximos meses, llamamos a licitación del diseño. Tenemos ya la autorización para... de respecto de los fondos públicos para la construcción y por lo tanto se lanza también el proceso. Le digo que se está perdiendo porque la vegetación está tapando el letrero que dice aquí se construirá la nueva fiscalía. Sí, bueno, la vegetación lo tapa un ratito porque en realidad cuando coloquemos ahí la fiscalía que se merece Quillón, usted va a ver y se va a acordar de esta entrevista y va a decir, aquí estuvo el fiscal regional que me dijo que aquí iba a haber una fiscalía en Quillón. Es que está el lechero. Sí, el lechero yo lo veo. Yo lo puse el lechero. Créame, lo puse para que no me quitaran el sitio. Porque era un sitio bien nacional. Entonces yo dije, yo lo voy a colocar ahí, ¿verdad? Oiga, aquí viene el edificio. Habían varios interesados en Muchos interesados, pero bueno, sí, la fiscalía es importante. La fiscalía es importante. Y que esté en un lugar, ¿verdad?, bien posicionada, para mí es tremendamente relevante en mi gestión. Yo quiero dejar... Yo quiero dejar 3 cosas en la región, como fiscal regional. Una, no se había construido en la región. Entregamos Osorno, Puerto Montt recién inaugurado, tremendas edificaciones. Maullín, retomamos Chaitén, Ancut, la primera de Chiloé, y lanzado los diseños de Castro y de Quillón. Y además Río Negro también está con el diseño. 3 que también vienen las edificaciones pronto. Construir la fiscalía. Eso produce un ahorro público, dignidad para los fiscales y funcionarios y un aporte a la comunidad, para las víctimas principalmente. 2, la mejor gente. La gente que yo he incorporado durante mi periodo como fiscal regional, como la fiscal jefe de Quillón, son los mejores candidatos que yo he podido recoger de distintos lugares, tanto desde fuera como del interior de la institución. ¿Le costó...? Y tercero, convicciones, que son las que le decía yo antes. ¿Le costó nombrar a la nueva fiscal? ¿Hubieron varios candidatos, candidatas? Siempre hay muchos candidatos y candidatas. Tenemos nueva fiscal. Así es, siempre hay muchos. Pero y por eso le digo, todos los cargos que han llegado a la región, yo he sido muy celoso en buscar a la persona más idónea y más capaz, porque el compromiso que les exijo es un compromiso alto con la comunidad. Eso le iba a preguntar, ¿qué le dijo a la nueva fiscal? ¿Qué le dijo en el sentido de cuál va a ser el trabajo? No sé si habló con la fiscal, porque la fiscal tiene muy claro lo que le dije. No he hablado con ella. Bueno, pero una de las cosas, dentro de las varias cosas que conversamos, pero una de las cosas que yo le pedí especialmente, y que ella lo entendió muy bien, porque de hecho en las comunicaciones que hemos tenido después me lo ha reiterado, es no solamente vas a tramitar casos en Quillón, no solamente vas a hacer algunas investigaciones, te pido que asumas la responsabilidad de la persecución penal del delito frente a todas las víctimas nuestras en Quillón y frente a la comunidad. Hay situaciones, fiscal, que, ustedes tienen que lidiar con el frente al otro lado de la vereda, como es la Defensoría Penal, en este caso, que es hacen el mismo trabajo que ustedes, tratar de defender a los... No hacen el mismo trabajo que nosotros. No lo hacen. Quiero que me explique eso, cómo es la relación con ellos y explíqueme por qué dice usted que no hacen el mismo trabajo. Pues para mí o para nuestros televidentes, ellos tratan de defender a los imputados. Sí, pero nosotros no. Lo que sucede es que la Fiscalía
en el sistema, en la construcción del sistema, la Fiscalía tiene por función dirigir la investigación de los delitos y además ejercer la acción penal, esto es, acusar a los imputados. Buscar que el derecho penal, que se aplique una sanción penal al responsable de un delito. Por lo tanto, y representa a la sociedad en esta tarea. Por lo tanto, nosotros conocemos del 100% de los casos y de las denuncias, aquellas que tienen mayores o menores antecedentes, etc. La Defensoría Penal Pública tiene un rol extraordinariamente importante, legítimo, porque es nuestro contradictor en el sistema. La Defensoría presta un servicio público para todas aquellas personas imputadas de un delito que carecen de abogado. Por lo tanto, representa al imputado, aquel respecto de quien nosotros estamos ejerciendo la persecución penal. Y por lo tanto, ese legítimo papel que tiene de contradictor nuestro está en la vereda opuesta en el contradictorio, en el sistema adversarial. Es con quien nosotros enfrentamos la posición legítimamente para que el tribunal finalmente pueda decidir. Eso lo que logra finalmente a través de este sistema adversarial es que finalmente el juez pueda tomar la mejor decisión posible. Pero nosotros estamos en veredas opuestas, más allá de que nosotros indudablemente eso sea nuestras funciones profesionales, esto no es personal, pero nosotros estamos en veredas opuestas en el contradictorio. En otras comunas o en la misma región se habla y se escucha la frase de que Quellón es muy peligroso. Los que vivimos acá sabemos que no es así. Puede darnos a conocer las cifras de hechos delictuales en Chiloé, por ejemplo, fiscal. Mire, lo que pasa es que lo que usted apunta son a los mitos. Pero se escucha, por eso le pregunto. Yo recuerdo que el año pasado vi una encuesta, sobre victimización, no me acuerdo cuál era la encuesta que vi, pero una de las fuentes de información que tenía una de las preguntas que se le hacía era la victimización, etcétera, distintas preguntas, y cuál era la fuente de información que tenían para, por ejemplo, la sensación de temor. Y en un alto porcentaje la fuente de información era la televisión. Estamos hablando de medios de Santiago. ¿Me entienden? Entonces, eran personas de Puerto Montt que tenían determinada sensación en relación con la victimización, ¿verdad? O la sensación de inseguridad en relación con la información que obtenían de medios de televisión de Santiago. Y se van generando algunos mitos, como que usted dice de que Quellón es un lugar especialmente peligroso, etc. Si usted mira, por ejemplo, a nivel de las denuncias, las mayores denuncias de Chiloé y de Quellón están asociadas a fenómenos, a las amenazas, a las lesiones, en contexto de violencia intrafamiliar. Y eso es una característica muy marcada de Chiloé. Por eso el fenómeno de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, es algo que nosotros hemos enfrentado de manera muy perseverante y de manera muy categórica. Y luego, por ejemplo, vienen a nivel estadístico los hurtos, los delitos de hurto, que no estamos hablando de robos con intimidación, ¿verdad? En general, a nivel estadístico, los delitos de hurto. Eso no significa que no hayan delitos graves, por cierto que los hay, pero eso no tampoco significa que se puedan formar imágenes respecto de un determinado lugar, porque no es así. Entonces hay que despejar, cuando uno tiene el dato duro, ¿verdad? Puede empezar a despejar también las distintas asociaciones. Y sin duda los delitos sexuales a nivel de la provincia son un tema extraordinariamente importante. Y por eso nosotros tenemos una política criminal al respecto. Hay campañas comunicacionales también tremendas acá, que hemos hecho con el diario La Estrella y con otros medios de comunicación, relacionadas con fortalecer la denuncia. Nosotros como Fiscalía necesitamos, y como país necesitamos, sobre todo cuando se trata de víctimas niños y niñas, que se hagan las denuncias. Nosotros vamos a investigar y luego vamos a resolver y esclarecer los hechos, pero las denuncias deben hacerse, porque es inaceptable que existan, ¿verdad?, cifras negras relacionadas con delitos sexuales cometidos en contra de víctimas tan vulnerables como los niños y las niñas. ¿Se guarda la identidad en una denuncia directamente? En este caso, si no es en un cuartel policial, ¿se puede hacer una denuncia directa en fiscalía? ¿Con una fiscal en este caso? Las puertas de nuestra Fiscalía en Quellón
en Quinchao, en Castro y en Ancud están abiertas. Y por cierto que recibimos denuncias también. Y si alguien tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, nerviosismo, no sabe bien qué hacer, Que se acerque. que se acerque a la fiscalía. La fiscal va a estar dispuesta a recibir. Porque la respuesta, de repente, cuando hay una denuncia de este tipo sexual, digámoslo así, de los entes, en este caso policiales, si no hay pruebas, voy a decir una cosa que también lo he escuchado, que quieren que se esté cometiendo un ilícito para que se crea. Es un tema es la denuncia y otro tema es la evidencia. Sin duda, luego de efectuada la denuncia comienza un proceso de investigación. Y para poder imputar formalmente, acusar a una persona, y esa es la garantía suya, mía y de cualquier televidente, es que se tiene que sobrepasar un estándar de requisitos de prueba. Si sin prueba, nosotros como fiscales no tenemos caso. Así es. Y eso es así de sencillo. Y no hay más que decir. Nosotros los fiscales actuamos sobre la base del mérito de los antecedentes y de la prueba que se denomina durante la etapa de evidencia que recoge la policía. Si la policía no recoge evidencia, los fiscales no podemos luego ejercer la acción penal, no podemos acusar a los imputados. Y esa obtención de evidencia es clave. Fiscal Emilford, ha llevado usted el caso de fallecimientos de niños del Sename. El informe de la ONU sostiene que en Chile se vulneran los derechos humanos de los niños. ¿Qué significa eso para su investigación? ¿Cuál es el impacto de este caso para nuestra región? A ver, llevo adelante una investigación relacionada con el fallecimiento de niños y niñas por hechos ocurridos al interior de centros del Servicio Nacional de Menores, organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores. Y uno de los primeros casos que nosotros levantamos fue el caso de Lisette, de Santiago. No estaba judicializada la investigación. En ese caso se trata el hecho que nosotros formalizamos consiste en que una educadora se posiciona sobre una niña de 11 años por aproximadamente 10 minutos, poniendo sus rodillas contra los omóplatos, más de 90 kilos, sosteniéndole las manos. La niña mueve la cabeza y sangra. Se orina. Era un hecho brutal. Nosotros tomamos la decisión por primera vez, esto no había sucedido antes en Chile, de imputar un delito de apremios ilegítimos causando la muerte, que es la norma con la cual el Código Penal recoge la obligación del Estado de Chile en su oportunidad de regular la tortura. Y esto es un planteamiento que nosotros hicimos y formalizamos investigación. Yo fui a alegar a la Corte de Apelaciones de Santiago, etc. Es una causa que está todavía en el proceso, ¿verdad?, en la etapa de investigación, y donde nosotros hemos tenido una posición, en ese caso, de invocar una norma que no se había utilizado antes para un caso de fallecimiento de un niño que está en el sistema proteccional y bajo la custodia del Estado. Eso, por una parte, nosotros sostenemos y hemos sostenido un principio que, entonces, de lo que se trata esta investigación es una investigación de derechos humanos. Es tan sencillo como, y que no se entendió al principio, y fue incluso, recibí cuestionamientos por eso, y me pareció muy extraño. Se trata de niños y niñas que están por resolución judicial bajo la custodia del Estado, con fondos públicos asignados, niños que son vulnerables y que por esa situación de vulnerabilidad se colocan en el sistema proteccional por resolución judicial, y esa vulnerabilidad asociada a que fueron vulnerados sus derechos y por eso están en el sistema residencial, por ejemplo, a que se trata de niños y que tienen el estatuto reforzado de la Convención de Derechos del Niño, que está vigente en Chile desde 1990, unido a todo el bloque internacional de derechos humanos. Por cierto, eso significa que esta investigación es de derechos humanos. El caso de Lisette Villa es un caso de derechos humanos. Y así también los demás casos donde nosotros tenemos una hipótesis cuasi delictual.
Por ejemplo, asfixia por sofocación de contenido gástrico, que fue la condena que obtuvimos en el caso de Christopher, que a pesar de ser un cuasi delito de homicidio, está en un contexto que nosotros hemos sostenido que es de derechos humanos de los niños. Y claro, quizá para las personas es más claro cuando un gendarme realiza una conducta, cuando un carabinero realiza una conducta respecto de un detenido, cuando otro funcionario público policial o del ámbito de la persecución penal realiza una conducta y parece bastante claro, ¿verdad?, de que se trata de un caso de derechos humanos. Nosotros dijimos que cuando se trata de un niño que por resolución judicial está en un hogar, bajo la custodia de funcionarios públicos que es una función de cuidado a su respecto, la situación, si es que existe una agresión ahí, si es que termina por una actividad falleciendo o por una falta de cuidado que pueda subsumirse en una hipótesis de negligencia, también estamos hablando de derechos humanos. Esa es nuestra postura, y esto que nosotros sostuvimos en su oportunidad y hemos sostenido todo el tiempo, aparece el informe del Comité de la ONU con quien yo participé, yo hablé con los comisionados de la ONU. Aparece este informe que finalmente viene a sostener lo mismo que nosotros habíamos sostenido y hemos sostenido desde un principio. De tal forma que yo como fiscal regional y a cargo de esta investigación siento que existe plena sintonía ya a nivel internacional respecto a la postura que nosotros hemos tomado como institución y como equipo investigador. Y usted me pregunta también, ¿y qué impacto tiene respecto a nosotros? Pero es tremendo. Yo sigo siendo fiscal regional. Los recursos con los que estamos investigando tenemos... el día viernes vamos a formalizar investigación en Coyhaique respecto a una niña que falleció en un incendio. Tenemos formalizaciones en Antofagasta, en la sexta región, en la región metropolitana, en la octava región, con los nuestros. Por lo tanto, hemos tenido que desdoblarnos para poder llevar adelante esta investigación y seguir cumpliendo con nuestras funciones también a nivel de la región. Pero lo hacemos pensando siempre en que se trata de una investigación que tiene un alto contenido valórico para un fiscal y por lo tanto merece toda nuestra entrega. ¿Le gustan los cambios de nombre en los estamentos públicos? Hablo del Sename, ahora Defensora de la Niñez. Hubo cambio de nombre. ¿Y le gustan esos cambios? Es que la Defensoría de la Niñez es un organismo nuevo. La primera persona que se designa en el cargo es Patricia Muñoz y ella fue gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. De tal manera que a mí no me cabe duda que ella está realizando una extraordinaria gestión con un alto compromiso respecto a los niños. Y bueno, respecto de los cambios a mí me parece que siempre es bueno la renovación de las autoridades públicas en los cargos públicos. ¿En qué pie está la CIA de Chiloé, fiscal? Fue la pregunta que yo le hice ayer al prefecto de Chiloé. De hecho, ayer cuando tuve la oportunidad de reunirme porque estuve en Ancud, ¿verdad? También pasé a Castro, y tuve la oportunidad de reunirme también con la prefectura. Y la primera pregunta, porque yo he oficiado desde que llegué, he oficiado para que se cree, primero, lo sabemos, una brisexme para que investigue delitos sexuales con alta especialidad de la PDI. Y eso se creó con sede en Ancud, y por lo tanto las investigaciones penales de ahí comenzaron también a mejorar. Y por otro lado, la CIA de Carabineros, que es, he oficiado a nivel regional, al alto mando de Carabineros, también a nivel nacional, lo solicitaba al general director de Carabineros. ¿Qué dice el prefecto? Me señala que existe lo mismo que me han dicho ya en varias oportunidades. Es que existe el compromiso de la institución que se va a hacer, pero que todavía no está definido el cuándo. Y yo insisto en que se trata de un requerimiento urgente de la ciudadanía y de la comunidad de Chiloé. No resulta para nada explicable que en el caso de un fallecimiento ocurrido por un accidente de tránsito en Quellón, los tiempos de espera para realizar el levantamiento, para realizar las pericias, sean mucho mayores de lo que... A la espera de la CIAT. Para la espera de la CIAT, de lo que resulta en Puerto Vara, o en Osorno, o en Puerto Montt. Debiera haber un equipo acá de reacción rápida para poder cumplir con los requisitos, porque si no,
o si no, los costos lo paga la investigación en definitiva. Entonces, ¿cuál es, quiero preguntarle, usted tomó el tema acerca de la llegada de la CIA a un lugar de un accidente, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio que usan los fiscales en este caso cuando hay un accidente con consecuencias fatales? Mientras se espera la llegada de los peritos de la CIA, los cuerpos tienen que permanecer en el lugar. Últimamente, por ejemplo, en Castro hubo un accidente con 2 fallecidos en la madrugada. Hablamos 5:30 de la mañana, recién la CIA llegó a las 2 de la tarde. Ese Y es el punto. dieron orden recién de levantar los cuerpos. ¿Qué criterio usan los fiscales en este caso? Nosotros necesitamos... Ustedes para dar esa orden. Nosotros ¿En qué, dirigimos... perdón, termino. ¿En qué sirve que los cuerpos estén ahí en ese tapados con nylon fiscal? Nosotros el día de mañana tenemos que realizar y decidir si es que vamos a realizar una imputación penal o no respecto al responsable de esos fallecimientos. El sitio del suceso es la única oportunidad que lo vamos a tener es ese. Después podrá hacerse una reconstitución, pero nunca va a ser lo mismo. La evidencia está una vez y está en ese primer momento. Pero con los fallecidos. Con los fallecidos ahí, con todos los elementos del sitio del suceso. Le estoy hablando del punto de vista investigativo. Lo mismo sucedería no solamente en un cuasi delito homicidio, lo mismo sucede en un homicidio. El sitio del suceso debe permanecer inalterado. Cualquier alteración que hagamos luego no contribuye posteriormente a decidir la imputación, es decir, que la persona que, si es que existe responsabilidad penal, por ejemplo, un manejo en estado ya causando la muerte, luego reciba el castigo penal. Nuestra responsabilidad es que esa persona sea sancionada. Y para eso, los otros organismos públicos, no nosotros, los otros organismos públicos tienen que proveer la función pública que les corresponde cumplir de acuerdo a la ley y la Constitución. Y en eso, cuando un fiscal decide, porque el único organismo público que realiza peritajes relacionados con accidentes de tránsito es la CIAT, si un fiscal señala resguardo del sitio de suceso y constitución de la CIAT, ahí el problema y la responsabilidad precisamente es de la CIAT. Y la pregunta que me hago yo, y por eso he solicitado una y otra vez la presencia de la CIAT en Chiloé, ¿por qué el desplazamiento se demora tanto? Si es que existen medios aéreos. Medios aéreos. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué la Fiscalía, y no la Fiscalía, las víctimas y los familiares de la víctima, cuando no tengamos una pericia bien hecha, van a tener que pagar ellos y el sistema el costo de no haber tenido los peritos oportunamente en el lugar? Esa respuesta precisamente es la que tienen que dar quienes tienen que proveer la pericia al sistema de justicia penal. Y en este caso es la CIAT, es Carabineros con la CIAT. No puede traspasarle el costo, ¿verdad?, a los demás operadores del sistema. Porque yo le podría decir... Porque se le enrostran directamente a los fiscales. Pero es que ese es el problema que yo le estoy diciendo y le estoy diciendo que no corresponde. Así es. Porque entonces nosotros podríamos dar la instrucción, por ejemplo, mire, vamos a alterar todos los sitios del suceso y vamos a producir, entonces vamos a ordenar los levantamientos antes de que se haga cualquier peritaje. Y luego los peritajes van a llegar con un sitio del suceso. Cuando lleguen posteriormente, lo que se nos va a representar, luego lo que vamos a tener son peritajes con un sitio del suceso alterado. Entonces después, cuando tengamos que decidir el ejercicio de la acción penal y luego el tribunal tenga que probarse que es culpable la persona, ahí entonces, ¿verdad?, es donde se va a pagar el costo, y ese costo, ¿quiénes lo van a pagar? Los familiares de las víctimas y, por cierto, el sistema en su conjunto. ¿Y por qué sale absuelto? ¿Y por qué no se le castigó? ¿Verdad? Cuando aquí lo que está claro, y lo único que tiene, pero si es lo mismo que sucede, ¿verdad?, que sucedería con otro servicio público o con otra función pública. ¿Por qué el problema es del fiscal o del sistema? No es del sistema. La ley señala que los auxiliares del Ministerio Público son ambas policías. Deben cumplir las instrucciones del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, si ordena que esté la CIAT y realiza el peritaje, ellos tienen la obligación de hacerlo. Y los tiempos de respuesta, que debieran ser rápidos, ¿verdad?, el costo de la demora, precisamente entonces, debe darlo. Y esta pregunta debiera hacérsela no a mí,
debiera hacérsela a Carabineros. ¿Por qué? Porque ellos son entonces los que no pueden cumplir con la instrucción que permite el día de mañana poder castigar al autor del delito a través de una pericia realizada profesionalmente dentro de los tiempos que permite la dignidad de la víctima. Y es la dignidad de la víctima, la dignidad de la persona que está ahí. Porque yo comencé a oficiar respecto de la CIAT cuando estaba acá en Quellón y hubo un hecho acá donde estuvo una niña fallecida en la vía pública. Y cuando comenzó la llamada a la CIAT de Carabineros, y yo mismo comencé a llamar, de por qué se demoraba tanto la CIAT. Y se venían por medios terrestres. Y después de varias horas, cuando yo incluso llamé, ¿verdad?, todavía ni siquiera habían salido de Puerto Montt. Y a mí me pareció inaceptable la respuesta. ¿Por qué una niña acá que había fallecido en un accidente de tránsito tiene que esperar varias horas, mientras que la misma situación en Puerto Montt no se demora más que unos minutos? Eso no está bien. Y esa respuesta la tiene que proveer a nivel de servicio público, a nivel de función pública, el auxiliar que tiene que proveer ese servicio al sistema de justicia. Y ese es Carabineros. Estamos conversando con el fiscal regional a esta hora en la entrevista de la semana desde Hotel Tierra del Fuego, un local que invitamos a conocer, a visitar durante todos los días. Una pausa y ya retornamos con nuestra última parte de la entrevista de la semana. Ya estamos de retorno a nuestra última parte de la entrevista de la semana. Hoy conversando con Marcos Emirford, quien es el fiscal regional y hoy es nuestro entrevistado desde Hotel Tierra del Fuego en plena costanera aquí en la comuna de Quellón. Fiscal, tengo que preguntarle esto que está siempre en boga de todos. ¿Por qué la comunidad está desencantada de la justicia chilena? Otros usan otros términos. Sí. Mire, yo creo que hay múltiples factores. No solamente es uno. Yo creo que nosotros también, yo creo que los actores del sistema de justicia hemos hecho poco por transmitir e informar a la comunidad respecto al funcionamiento del sistema de justicia, respecto a los roles de cada uno de los actores. Hemos hecho poco nosotros como Fiscalía de poder acercarnos. Yo creo que tenemos que buscar mayores espacios de acercamiento a la comunidad. Muchas veces yo me junto, por ejemplo, con una junta de vecinos y cuando hablamos, muchas cosas de las que ellas pensaban que eran así, después se dan cuenta que no eran así y cambian sus percepciones en algunos aspectos. Yo creo que ahí nosotros tenemos como Fiscalía también un espacio que profundizar, a pesar de que lo estamos haciendo, pero necesitamos. Y también porque muchas veces no se puede cumplir con las expectativas en algunos casos respecto a la ciudadanía. Por ejemplo, a nivel de figuras penales. Hay tipos penales, hay delitos que tienen sanciones determinadas por la ley. Y que esas sanciones, esas penas, no necesariamente guardan relación con la expectativa ciudadana respecto del castigo que debiera tener la persona en el caso concreto. Y ahí, por ejemplo, en otros casos hay problemas de déficit normativo a nivel de tipos penales, por ejemplo, a nivel de delitos medioambientales. No existe un estatuto penal medioambiental o un estatuto penal de delitos que proteja realmente el medio ambiente. Entonces hay una serie también de factores a nivel legislativo que tampoco ayudan mucho y que pueden superarse. Y hay otros también casos donde, y en esto hay que ser siempre, todos nosotros podemos mejorar. Yo no soy un fiscal regional que crea que las instituciones públicas no podemos hacer más ni podemos mejorar. Nosotros también en algunos casos hemos tenido grandes aciertos, pero también hemos tenido a veces desaciertos. Y nosotros tenemos que mejorar algunas cosas y algunos procesos internos como institución y sin duda los demás también. Y en la medida en que todos entendamos que esto es un proceso continuo de mejora al lado de la comunidad, yo creo que vamos a poder ir mejorando también la percepción que tiene la ciudadanía respecto de los resultados del sistema de justicia. Cuando se hacen procedimientos, hablamos procedimientos nocturnos, ejemplo, las distintas policías que tenemos en nuestro país. Ese es el desencanto que hablo de la gente, de repente que se habla mucho, que llega la mañana y se van a casa de la gente que queda detenida. Lo que sucede es que
no es tan así. Y ese es el punto. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? ¿Qué le decimos a la gente? Lo que sucede es que no todas las detenciones necesariamente van a conducir a una situación de privación de libertad inmediata. Depende del delito por el cual se detuvo. Depende también de la circunstancia en que se produjo la detención y de distintos otros factores. Y también, cuando se producen las detenciones, que a las que usted se refiere, también hay un gran grupo de casos también que quedan con una medida cautelar intensa como prisión preventiva u otra medida cautelar que también tiene grados de intensidad importantes. Nosotros, acá en la región, por ejemplo, y para desmitificar, tenemos un alto grado de prisión preventiva y que ha ido creciendo, y yo no se lo puedo probar estadísticamente. Estadística y el dato duro, ¿verdad? Porque acá los fiscales no estamos confundidos. Y cuando hay que pedir prisión preventiva lo solicitamos, pero también cuando no hay que pedirla, no la solicitamos. Porque existen a veces otras fórmulas para responder frente a un hecho en particular. Y no debemos olvidarnos que también que no todo, o por decirlo de otra forma, la persecución penal, cuando se habla desde cualquier perspectiva, es importante fundarla también en concreto, en los datos, porque si no, finalmente hablamos desde las imágenes. Y como yo le digo, esta región, al menos yo me hago cargo de esta región. En esta región, la prisión preventiva, cuando se tiene que solicitar, se solicita sin complejos por parte de la Fiscalía, y damos la lucha en los tribunales superiores, y estamos dentro de las regiones que más condenamos imputados en el país. Ha llegado harto inmigrante también a nuestra región, principalmente nuestra región de los lagos, y en los últimos hechos han habido extranjeros que han ingresado y la policía los ha capturado con un amplio prontuario policial también. ¿Le preocupa eso? Es un tema más bien de orden y seguridad pública a cargo de las autoridades respectivas. Para nosotros, independientemente de si una persona es extranjera, chilena, de cualquier color, nosotros actuamos siempre con objetividad. Esa es la garantía suya, es la garantía de las personas que nos escuchan en la casa, porque en la medida en que nosotros logramos garantizar esa independencia y no tener ningún sesgo al momento de aproximarnos a una investigación, es que podemos garantizarle a mis hijos, ¿verdad?, y a los suyos y a los de todos nosotros, un sistema de justicia respetuoso de los derechos fundamentales. Lo invito a jugar un ping-pong en la última parte. Le falta la mesa de ping-pong, las paredes de la Oye, un libro. Estoy leyendo un libro de cuentos ahora, de cuentos de Gabriel García Márquez y de varios autores. Eso es lo que estoy leyendo en este momento. ¿Una comida? Es que a mí me gusta mucho comer. Ese es un problema que tengo muy siempre muy hay una serio. preferida. Sí, el lomo a lo pobre. ¿Y le gusta cocinar? Me encanta cocinar, yo cocino todos los fines de semana. Mi señora los fines de semana no hace nada en la cocina. ¿Y cuál es el plato? Por favor, que no lo oiga mi señora. Nada en la cocina, porque a mí me gusta mucho cocinar los fines de semana. ¿Y cuál es el plato que más le encanta cocinar cuando tiene invitados principalmente? Yo hago a mis hijos, me encanta hacerle un plato que se llama espagueti a la Emile Ford. A propósito, que son unos espagueti con carne molida y con salsa de tomate, pero que ellos juran que es un plato italiano, pero superlativo. Y les encanta y a mí me encanta también. A propósito, sus apellidos, Emil Ford Konov. Así es. ¿De dónde vienen? El Emil Ford es un apellido judío ruso, que en realidad es Sapochnikov. Lo cambió mi familia, mis abuelos lo cambiaron en su oportunidad, principalmente porque venían de Rusia y había algunos temas relacionados con persecuciones en esa época. Y por el otro lado, Konov es un apellido del Báltico, es un apellido de Letonia. Mi abuelo venía precisamente de Riga, o cercaría a Riga, en una parte rural. ¿Ha visitado esos lugares? Mi madre me dijo que fuera, la acompañara, no he podido ir, no sé si vaya a ir. Precisamente, ¿un viaje? Todos mis viajes están relacionados con el mar, están relacionados con el buceo. Yo soy un fanático del buceo, del submarinismo y de la conservación del medio ambiente.
Así que el viaje que a mí más me ha gustado de los que he hecho, bueno, tampoco he viajado tanto, pero es en el sudeste asiático y buceando en el mar Índico. ¿Y un viaje soñado? El viaje soñado es un viaje hacia la justicia en todos los casos que estoy investigando de fallecimiento en Sename. ¿Qué le molesta? Me molesta la injusticia, tremendamente. ¿Ha llorado? Mucho. ¿Qué hace usted en su tiempo libre, fiscal? Si tiene tiempo libre. Tengo poco tiempo libre y me dedico principalmente a lo que le decía, a bucear, y a mi hijo. Tengo un hijo de 3 años y a él es mi pasión hoy día. ¿Y el hijo mayor qué edad tiene? ¿O hija? 24 tiene el mayor. Tengo un hijo de 24, una hija de ¿Ya 3. profesional? ¿Ah? ¿Profesional ella? El de 24 está a punto de recibirse. ¿De abogado? Sí, sí. Pero hasta ahora es el único. Pero se dedica a medio ambiente, nada que ver con el derecho penal. Y ahí tengo una hija de 18, tengo un hijo de 13 y tengo a mi conchito de 3. Ese es mío, ese es mío. Este lo crío yo. Dios. Rezo todos los días. La familia. Es lo más importante que hay. ¿Algún caso que lo haya marcado? Bueno, Sename, sin duda. Yo creo que uno como fiscal, yo llevo 15 años fiscal, fui fiscal adjunto, fui fiscal jefe, soy fiscal regional. Si hay un caso que uno, yo le digo a mi equipo, tenemos la oportunidad, este caso es una oportunidad que nos dio la vida de realizar una investigación que tiene tanto sentido, en sí misma. La Iglesia Católica. Yo soy luterano. Tuché. Si le dieran la oportunidad que usted tuviera que cambiar una cosa en cuanto a las leyes que ustedes ven, ¿qué cambiaría al tiro? Muchas cosas, Pero leyes. una de las más importantes. La ley de responsabilidad penal adolescente. Yo creo que requiere modificaciones urgentes. ¿La música? Rock and roll. Rock and roll. Absolutamente. ¿Qué artista favorito tiene? Todo el rock en español. Fito Páez, Charly García, Los Prisioneros. Todo eso me marcó mucho. Y por cierto, todas las bandas anglo de la música de los 80. Yo soy de los 80. Así que yo soy fanático de la música. De hecho, cuando vengo a la provincia y ando en el vehículo, bueno, solamente está permitido escuchar música de los 80. ¿Ha ido a alguna fiesta del Chico Pérez de los 80? ¿Nunca ha ido a una fiesta? No, pero sí. Si es fanático de los 80, se lo está perdiendo. Pero no digo que no vaya a ir, todavía me queda algo de entusiasmo. ¿Una canción entonces de los 80? 11 y 6. Quiero, antes que se despida de nuestra entrevista, las cámaras para darle un mensaje a la comunidad hasta ahora a través de la entrevista de la semana como fiscal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Precisamente una de las cosas que yo le decía que nosotros como Fiscalía pretendemos hacer mucho, que es acercarnos a la comunidad, es acercarnos a las personas, es acercarnos a los vecinos, acercarnos sobre todo a las víctimas. Nuestras puertas están abiertas. Acá hay una nueva fiscal, muy empoderada, muy clara respecto de cuál es su misión y su rol institucional y con la comunidad, y por lo tanto nuestras puertas están abiertas. Queremos fortalecer la denuncia, queremos continuar mejorando la persecución penal de los delitos, queremos trabajar integrados con la comunidad. Nosotros no somos políticos, yo no soy político, yo no quiero votos, no quiero nada. Lo único que quiero es que mi institución esté cerca de las personas, sobre todo de las personas que están sufriendo o han sufrido un delito, y aquellas personas que aun cuando tengan alguna inquietud o cualquier interrogante, nosotros podamos estar ahí. Yo siempre he creído, y esto es un tema muy personal, que el fiscal tiene que estar sobre todo cuando no tiene a nadie esa persona. Y en eso mi compromiso es inalterable, y quiero que nos conozcan y queremos estar cerca de ustedes. Mi última pregunta, ¿lo han llamado o si lo llamarían para ser fiscal nacional? ¿Aceptaría, dejaría esta región? Eso no se lo puedo no lo puedo ni contestar en una cosa así, ¿no? Yo soy fiscal regional de Los Lagos,
ni he pensado. Ni lo he pensado. Ni lo he pensado, entonces, no. Créame que ni lo he pensado, no he tenido ni tiempo ni reflexión al respecto. Yo estoy dedicado 100% a que la Fiscalía en nuestra región sea una Fiscalía de excelencia. Le agradezco, fiscal, Gracias. su tiempo y darnos también esta entrevista exclusiva, porque sabemos que no es común que participe de entrevistas tan extensas. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y saludos a todas las personas. Ahí está, terminando nuestra entrevista de la semana junto a Marcos Emil Forconov, el fiscal regional, hoy nuestro entrevistado de la semana, desde Hotel Tierra del Fuego en plena costanera aquí en Quellón, lugar que invitamos a conocer a diario, a degustar de todas las exquisiteces que tiene este tremendo local. Hotel Tierra del Fuego en plena costanera en la comuna de Quellón. Nos vemos la próxima semana con otro importante invitado o invitada en la entrevista de la semana.